Queridos amigos, bienvenidos a la presentación del capítulo cuarto y último de nuestro diplomado El sentido del dolor y del sufrimiento, formación para agentes de pastoral de la salud. Vamos al bloque de aprendizaje número 13. Cada uno de estos 4 capítulos tiene sus bloques de aprendizaje. 4 bloques de aprendizaje en este último capítulo. El primer bloque de aprendizaje, el número 13, se trata de factores que influyen en el desarrollo humano. Hay factores biológicos, hay factores psicológicos, hay factores sociales. El desarrollo humano. Claro, todo ser vivo se va desarrollando. En tanto que es vivo, pues no está ahí pasivo, quieto absolutamente, sino que va cambiando. Y no simplemente un cambio como de desgaste, sino de desarrollo, o sea, de ir mejorando. Llegará una etapa de la vida en que pues ya va decayendo en sus capacidades y sus cualidades físicas, pero no en las espirituales. Por eso es tan interesante ver que el ser humano hasta el último instante de su existencia, incluso si es después de una larga vida, o sea ya una edad avanzada, sigue desarrollándose. Pareciera que no es así, pareciera que el ser humano cuando decaen sus fuerzas entonces ya se disminuye la persona, pero resulta que las capacidades espirituales pueden crecer todos los días hasta el último instante de su vida temporal. Después ya llega la vida eterna, que es otra realidad superior. Entonces por eso se consideran los factores biológicos, psicológicos y sociales que afectan al desarrollo de la persona, del ser humano. El siguiente bloque de aprendizaje, el número 14, abarca, primero, volver la atención de la Iglesia hacia la salud mental. Volvemos al tema de la salud mental, que tiene que estar muy presente y que a veces no es fácil de asumir, porque se ve pues la salud física, el deterioro físico, las dolencias físicas, y muchas veces se pasa por alto la situación mental del paciente. Volver la atención de la Iglesia hacia la salud mental, porque es que a veces también se puede caer en graves errores al considerar que simplemente pues la persona está ahí en su realidad biológica y hacer un salto inadecuado a su realidad espiritual. Hay que pensar en su realidad mental. Pues bien, ahí tenemos que echar un vistazo y tener unas ideas claras al respecto. El cuidado de la salud mental está arraigado en las Escrituras. Qué bonito, vamos a tener material bíblico para argumentar este tema. Y luego la espiritualidad y la salud mental, tratando la mente, el cuerpo y el espíritu. Es una línea muy sutil y muchas veces como que no se alcanza a ver dónde se pasa de lo mental a lo espiritual, de lo espiritual a lo mental. En fin, esa riqueza y esa profundidad de la realidad humana hay que estudiarla con cuidado. Bloque de aprendizaje número 15, penúltimo, abarca los siguientes temas: determinantes sociales de la salud mental, el rol de la religiosidad. Importantísimo. Hoy en día vemos como mucha gente, incluso creyente, incluso sacerdotes, ven la enfermedad como un momento crítico, como un momento en que se debe evitar. Una vez hablando con un sacerdote ya muy mayorcito decía: yo no quiero llevarle problemas a mi familia, no quiero causarles problemas, es que eso de enfermarse, que uno lo estén cuidando tanto, yo no quiero. Y dice, no se trata de que lo quiera o no lo quiera, es que le toca. Es una etapa en la cual la persona tiene una experiencia de desarrollo humano grande al sentirse tan necesitado de los demás. Requiere paciencia y humildad. De manera que, pues, esto es importantísimo. El rol de la religiosidad y asumir la religiosidad. No es fácil, por eso pongo el ejemplo de que un sacerdote con todo lo que sabe y lo que ha vivido, sin embargo, le cuesta asumirlo. ¿Qué diremos de una persona que está un poco más alejada de la vida religiosa? Pues bien, el rol de la religiosidad es importante, determinante social de la salud mental de la persona, cómo asume su situación de salud. Determinantes sociales de la salud también, y luego el papel de la religiosidad, sentido del valor moral, apoyo de la comunidad de fe, ejercicio de vida espiritual. En capítulos anteriores decíamos cómo el enfermo, si está bien cuidado, bien atendido, bien formado espiritualmente,
puede ser consciente, y es muy deseable que logre hacerse consciente de que su dolor y su postración no solamente puede ofrecerla por el perdón de sus faltas y sus pecados que haya cometido, sabiendo que el dolor no es un castigo por esas faltas que haya cometido, pero sí la oportunidad para purificarse de las consecuencias de sus pecados, sino que también debe tener una actitud activa positiva, convertirse en un mediador, orar por otros, y entonces se convierte incluso en misionero. Dentro del ámbito de las misiones y de la espiritualidad misionera está el enfermo misionero, o sea que estando ahí quieto, sin tener que salir a otra parte, estando en su lecho de enfermo, se convierte en un misionero, el que ayuda a otros, con su dolor intercede por otros, ora por las vocaciones, por las intenciones de la iglesia, por la salud de sus otros familiares. Entonces, ese saber que aunque esté allí postrado en la cama y aunque esté muy limitado en sus movimientos y en su capacidad de trabajar, en lo espiritual está totalmente libre. Puede ir con su mente, su corazón, su oración y su ofrecimiento del dolor a muchas partes del mundo. Se convierte en un gran misionero. Entonces intercede por otros, hace el bien a otros. En el papel de la religiosidad se ve el sentido de valor moral, o sea, pues ya en su forma de actuar, el por qué actúa y para qué actúa. En el apoyo de la comunidad de fe, o sea, qué bueno saber que lo apoyan sus familiares, sus amigos de la parroquia, su grupo de oración están orando por él. Eso le ayuda a esa persona a sentirse respaldado, acompañado, a sentirse importante, que eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Y el ejercicio de la vida espiritual, tener todo un plan, un proyecto de vida espiritual, de vivencia, de oración allí en la quietud de su lecho de enfermo, si es el caso, o en su silla de ruedas, o en su casa, en sus limitaciones que tenga a causa de la enfermedad. Luego, el último bloque de aprendizaje, el bloque de aprendizaje número 16, dice el título: todos tenemos una historia, ¿cuál es la tuya? O sea, como la experiencia del dolor y la enfermedad es para todos, ¿no? Unos más, otros menos, pero todos de alguna manera siempre nos veremos afectados por esta experiencia. Entonces viene este capítulo a hacernos caer en cuenta de eso. Todos tenemos una historia, ¿cuál es la tuya? Y entonces nos vamos a la Sagrada Escritura y vemos 4 momentos que experimentó la mujer samaritana. Qué bonito, y precisamente para eso es, ¿no?, la riqueza del Santo Evangelio, el ponernos como un personaje más. Y en muchos personajes, si los asumimos, vamos viendo toda la riqueza de la experiencia de aquella persona que se acercó a Jesús, pues entonces podemos aprender mucho, en este caso de la mujer samaritana, al confrontar nuestra vida y las etapas de nuestra vida. Y finalmente en Cristo encontramos el sentido del dolor y el sufrimiento. Es como el colofón, como el punto final, como el punto más alto de toda la enseñanza sobre el sentido del dolor y el sufrimiento en la pastoral de la Iglesia con nuestros enfermos. Entonces en Cristo encontramos el sentido del dolor y del sufrimiento, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. ¿Yo por qué tengo que sufrir? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me pasa esto? Esa respuesta, esa pregunta queda respondida en la vida de Cristo, no en las enseñanzas ni en los discursos de Cristo, sino en la vida misma de Cristo. Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Es más potente el amor, que le da sentido incluso al sufrimiento, y partícipes de los sufrimientos de Cristo, tema que ya hemos aludido en capítulos anteriores, porque viene a ser como la línea guía para todo este proceso de formación en la pastoral de la salud. Pues muchos éxitos en sus estudios y en el concluir este diplomado, que realmente pues es de primera necesidad y es un campo muy importante, muy central en la vida de la Iglesia, en la evangelización, porque es la evangelización en donde la caridad tiene ese punto central y fundamental. Que el Señor les bendiga y que aprovechen al máximo esta oportunidad de estudio que les ofrece el Instituto San Juan Pablo II para formación de los laicos de la Diócesis del Espinal.